y los nombres de ustedes los dejaría en el centro, debajo del título de la presentación. Sí. Tiene que ser. Eliminaría esa foto y pondría el logo de la carrera. Acá, Ya. ¿Sí? junto por debajo, La presento. junto con la defensa de tesis. O sea, lo más importante de ahí es el título de la tesis. Sí, Esto con el tamaño de esa letra y esta más. no, es que esto igual es harto, tiene que ser un poquito más. Entonces, en el centro, el nombre de la tesina, arriba, chiquitito, por defensa de tesina, para buscar, de hecho ni siquiera lo pongan. Nombre de la tesina, logo de la carrera, integrantes debajo del nombre de la tesina. Ya. Simple. Nada. Ya, vamos. Profe, espere, antes de partir, ¿a quién se le presenta ese día? Porque Va a estar la nosotros- profe Marianela, va a estar el profe Castro, voy a estar yo y va a haber un moderador. Ya, ¿y cómo lo presentamos? Así como ¿Se buenos días. ¿Se nombra? Buenos días, estimados presentes. Buenos días, estimados profesores, junto Ya. con saludarles, esperando que se encuentren bien. A continuación vamos a realizar la presentación de nuestro trabajo investigativo denominado Ya. Nivel de desempeño motriz, su relación con la composición. Esperamos que este trabajo, O sea, así como la introducción, pues esperamos que este trabajo cumpla con las expectativas, o la presentación del trabajo cumpla con las expectativas que ustedes esperan, y esperamos poder mostrar los resultados más destacables de este trabajo investigativo. Fin. Ya. Bueno, Ese día nadie lee, No, Sí, no sí, teníamos claro. porque se le va a bajar la nota por leer, sí. y ya reprobamos un grupo. por si acaso. No sé. ¿a quién? Pero de esta. No. De acá decirme que sí. ¿Sí? Oh, de la guata, hermano. ¿Alguien no se ¿De va a qué ir semestre? 20 años? ¿Y sin presentar? ¿O presentaron? ¿No alcanzaron a presentar? Está mala la tesis. ¿En serio? ¿De quién? ¿De quién? Está bien. Suéltela. ¿De quién? No, se están reprobando. Pues sí, ya lo Tiene dije. nombre, Sí, de nombre, para saber, para Por burlarnos. porque se atrasan un semestre. Para burlarnos. Ah. Siempre y cuando aprueben. Ya Aprueben. pasó. Sí, pero porque te gusta estar pasando. Ya, Sí, vamos. sigue, ya Ese doy día la nadie tesis lee, con ¿verdad? ese grupo. Nadie lee, porque los profes lo primero que hacen es bajar nota por lectura. Sí, profe, no se preocupe. Y la idea es que hoy día nadie leyera. Ah, Pero mañana no vale. Sí, Yo no vengo con la intención de leer. yo Tampoco. no Mañana sé. es miércoles. Sí. Ayer a las 12, bueno, ¿no? Confirmémoslo. Ya. Que me han metido que tenía por todos lados. 2:30 se alcanza a entrar. Ya, vamos. Ay, ya me puse Ya, nerviosa. buenos días, No, camina, profesores muéstrala. presentes. Esperando que se encuentren todos bien. A continuación les vamos a presentar la defensa de nuestra tesina, denominada Nivel de desempeño motriz y su relación con la composición corporal, estado nutricional post pandemia COVID-19 en estudiantes de tercero básico del establecimiento Corazón de María de Antofagasta. Presentado por Felipe Arenas, Camila Concha, Matías Cortés, Diego Rollo y Francesco Ferrer. ¿Cuáles eran las motivaciones? No, Están presentando, por si acaso. Sí, bueno, las motivaciones del trabajo para la presente investigación fueron los 2 años de ausencia que hubo dentro de la pandemia, en el cual nosotros queríamos ver cómo estaba el nivel del desempeño motriz de los estudiantes del tercero básico, ya que cuando ellos se encontraban en primero básico tuvieron clase de modalidad online, entonces queremos ver si es que hubo o no un vacío dentro del desempeño motriz. ¿Esa es la única motivación? No hemos hablado de Acuérdate, la motivación tiene que responder desde mi mirada a dos cosas. Primero, que sea una temática de interés, porque yo no investigo algo que no sea de interés. Entonces, cuando ustedes den respuesta a las motivaciones, lo primero que tienen que pensar es ¿por qué? Porque hay poca literatura al respecto. No Porque piensen eso- por eso- los claro, títulos. eso es parte del. Entonces, hagan un punteo de 3 o 4 cosas, Yo- los títulos, y después profundicen. Por ejemplo, podría decir, las motivaciones de este trabajo apuntan a poder conocer in situ cómo afecta el nivel de desempeño motriz de los estudiantes en estas variables que nosotros les comentamos. Claro. Esa puede ser la primera. O definir si efectivamente afecta o no. Porque ustedes lo definieron. Yo Ya, tenía espérense, pensado. espérense. Eso es lo primero. Lo segundo, a lo mejor indicar algo de gusto propio, porque a lo mejor otra de las motivaciones que nos llevan a investigar o hacer este proceso de investigación es porque es un área de interés. En algunos casos nosotros nos queremos dedicar a la docencia escolar
queremos trabajar con niños, queremos trabajar con el desarrollo de habilidades motrices, y esto para nosotros es un espacio fundamental para poder conocer, estoy inventando. Sí, pero tiene sentido. Tiene buen chamo, yo creo que sí. Y la tercera, por ejemplo, tú podrías decir, y tercero, porque también consideramos, según la revisión bibliográfica que nosotros hicimos, según la lectura de artículos que nosotros empezamos a generar para poder fundamentar este trabajo, una noción de interés más, que en este caso es cómo afectó la pandemia. Claro. ¿Efectivamente afectó la pandemia a los niños a nivel de desempeño motriz? ¿Efectivamente afectó la pandemia a los niños en el estado de la composición corporal? ¿Efectivamente el estado nutricional, a través de las encuestas que nosotros les vamos a presentar, afectó a los estudiantes? Bueno, esas son las motivaciones y esperamos que lo que presentemos dé respuesta a esas motivaciones. Eso es lo que queremos hacer. Yo igual quería así como darle un enfoque a una de las motivaciones, que era el tema de empezar la escolaridad después de una pandemia. O sea, También es relevante. claro, o sea, yo iba a plantearlo desde esa perspectiva de que requeríamos saber qué tanto les afectó a aquellos alumnos que no tuvieron una escolaridad presencial previa a este año. Entonces, era parte de las motivaciones al trabajo. Ya, entonces para que lo corrijan al tiro, las motivaciones definan. Sí, Felipe dice una, Diego dice otra, Matías, no sé. sí, profe, Entonces, motivaciones del trabajo, porque el Matías hizo la introducción. Sí. Vamos a presentar, no sé qué, a continuación vamos a continuar con las motivaciones del trabajo. Felipe, no, una de las motivaciones era poder conocer, terminó, Diego. Otra de las motivaciones, la tercera, no sé, Ya, ya, Francesco. ya. Esta es la otra motivación. Y después cuando cierren, ustedes digan, esperamos, o por ejemplo se lo puede decir otro, o el último. Y entonces, en función de las motivaciones que nosotros les presentamos, esperamos que este trabajo dé respuesta a esos espacios que nos permitan a nosotros construir nuestro aprendizaje o inventar algo. Si la motivación es algo inventado, ahí no hay nada que... Sí, profe, yo igual quería así como preguntarle a usted qué aspectos de esta presentación pueden tener como un carácter más personal, desde el yo. Ninguno. Solo la motivación. Solo esa, ya. Sí, porque habían, por ejemplo, las conclusiones igual iban como muchos desde el de nosotros, más que desde la bibliografía o desde, No. desde lo visto. Entonces, Las conclusiones son en función del trabajo que ustedes Claro. hicieron. Entonces, Entonces, lo eso único me que es llama la personal y que ustedes van a hablar desde el yo es eso. Lo demás está todo en el texto. ya, Porque si no, se van a poder inventar. sí, El profe Castro le dio un documento, se le hizo corrección. sí. La profe Hartas. Mane, regularmente ella es muy aplicada. Entonces ella les va a preguntar sobre el trabajo. Entonces, Ujú, sí. y mañana yo me imagino, voy a pedirle ayuda a la Anita para que me ayude como moderadora. Si la Anita va a estar, esperaría que estuviese mañana, sobre todo en el caso de ustedes, porque ustedes tienen análisis de todas las tesinas, y esto siempre lo digo porque no quiero que suene personal, pero de todas las tesinas ustedes son los únicos que hicieron análisis inferencial. Entonces me gustaría que estuviese una persona que tiene experiencia en análisis inferencial. No para que los destruya, pero sí para que ustedes tomen un poco de contexto. Porque probablemente la profe Marianela no tiene tanta experiencia en análisis inferencial, el profe Castro un poco, pero el profe Ana sí. Profe, el hecho de que nosotros estamos en el grupo que lo hizo, ¿nos puede dar algún plus No. dentro de todo esto? ¿No? De hecho, la nota del profe Castro no tiene plus. Claro, Eso fue un problema. Hubiese Pero- sido más fácil hacer algo más sencillo. claro, pero de todas formas estamos aprobados en ese sentido. En el documento sí ya están aprobados. Yo tengo que subir mi nota de seguimiento. Yo no la he subido Eso está todavía. complicado. Voy a promediar la del profe Castro con la de la profe Mari. Listo. 5-6. No, pero ya vamos. ¿sí? Dale. Entonces, está clarita la lámina 1, Sí, 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 motivaciones. Motivación. Organícense ustedes. Sí, Y sí. lo otro con confianza, don Matías. Vamos a presentar. Ya. Profesores, buenas tardes. Tú tienes que tener el plan. Presencia. Sí, no, si ese día voy a venir A mí me tocó preparado. presentar una vez el diploma Uno de los del mozo. Del mozo. Ese es internacional. Y lo hace la gente del comité olímpico. Como ejemplo. ¿Qué hago yo cuando presento? Lo primero, siempre trato de tratar de expresar lo que estoy contando. Y eso se hace a través del cuerpo. Entonces, cuando uno presenta, uno lo que trata de transmitir es lo que uno está sintiendo cuando está mirando lo que está haciendo. Entonces, yo hablo de mis motivaciones, tú tienes que tratar, las motivaciones son del yo. Entonces, por ejemplo, este gesto es importante. Entonces, una de las motivaciones que va a poder
o que nos permitió desarrollar este trabajo, es poder conocer qué cosa efectivamente, y este gesto le da realce a esa motivación, porque tú lo que demuestras es que tú lo sientes. ¿Cachai? Esos estudios son corporales, es motivación. Después tú vas presentando y tú vas, no siempre tienes que leer, a veces tienes que alejarte un poco y contar la historia. O ocupar esto, por ejemplo, como soporte nomás. Pero a veces pierdan el temor a no hablar lo que está en la presentación y no tiene nada de malo. ¿Por qué va a estar malo? Piensen ustedes que nadie más sabe de esto, más que ustedes mismos. Entonces ustedes supieron los niños con los que trabajaron, la edad, tienen todos esos datos. Presenten esos datos, pero preséntenlos bien. De hecho, a mí esa vez me evaluó una jefa de recursos humanos de una empresa. Acá fue así. Y cuando terminé, se paró así y me dijo, extraordinario. Es que ¿sabes qué pasa? Y es justamente eso, tener la capacidad de expresar. Porque a veces tú puedes decir, por ejemplo, no sé, yo era un presupuesto como 80 millones, una cuestión. Y le decía, entonces en función de esto, nosotros vamos a lograr impactar a todas estas personas. Y todos esos gestos enganchan a la gente. Pero enganchan porque subiste el tono de la voz, bajaste el tono de la voz, sacaste los brazos hacia afuera, expresaste lo que sentiste. Tienen que pensar que esto es una presentación. Piensen que están jugando ese juego de los millonarios, que tienen que presentar una vez tu negocio. Shark Tank. Seguro. Una sola vez tenéis que presentar, no hay otra oportunidad. Porque acá no va a haber segunda oportunidad. No. Si a los profes no les gusta, te van a reprobar. Y si te reproban, para afuera. No. Y no deberían reprobar, pues el trabajo está aprobado. ¿Listo? Ya, vamos a la laminada. Bueno, acá hablamos de las principales motivaciones. Ya, Lo mismo. claro. Ya, yo lo que haría Esa es, imagen es elimino la diapo, esa fuera. Esa imagen es. Ok. Está de más. Motivaciones, principales motivaciones, o en esa misma lámina, a lo mejor dejar el título motivaciones y eso expresarlo, expresarlo. libre, Ya. pero sí pauteado, que no se vea al azar. O poner esa misma diapo, pero con un punteo de 5 cosas. 1, 2, 3, 4, 5. Y que cada uno hable una o 3 y habla uno cada uno. Pero no pongan monos que no así. Los monos no los pongan si no suman. Si no se asemeja a lo que vamos a hablar. Si no, Vale. no tiene sentido que esté. Listo, vamos, planteamiento del problema. ¿Y qué tiene ese efecto? Ok. Los efectos todos fuera. Dale. ¿Quién iba a plantear? ¿Quién? Cami, ¿tú ibas con el Yo iba con los resultados. ¿Y quién va a plantear los problemas? Yo iba con los resultados. Se me repartía la presentación. ¿No se han repartido la presentación? Sí. ¿Cómo venían a presentarse? No se yo repartió? tengo- teórico. Claro, Sí. yo tengo entendido las cosas que me tocan a mí. Ya, a ver, da lo mismo. 3 puntos. Da lo mismo. Yo voy a decir un nombre, va a presentar eso, le voy a decir pare, le voy a decir continúe, pare, continúe. Ya, Felipe. Ya. Acá vamos a ver la presentación del Ya, lo problema. primero, no me cruce las manos. Perdón, profesor. Ahí sí. Ya. Eso. Vamos a presentar ahora el planteamiento del problema. Nuestro planteamiento del problema es que queremos ver si es que existe un bajo nivel de desempeño motriz. Bien, estás bien, estás Sí, bien. sí. Sí. Si existe un bajo nivel de desempeño motriz y su afectación en el estado nutricional de los estudiantes del tercero básico del Colegio Corazón de María. Para esto nosotros tuvimos que buscar las causas que nosotros podemos encontrar dentro de esto, y como 3 causas principales tenemos la modalidad de las clases online, la aparición de la nueva pandemia COVID y la última que serían los malos hábitos alimenticios. Frente a esto vamos a encontrar efectos tales como la baja participación en clases de educación física y el aumento de las enfermedades metabólicas. Hola. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Ya, así se bien, pronuncia, alto. Creo que sí está bien. Está bien ahí. ¿Cómo usted llegó a esto? ¿Cómo usted definió que este era su problema? ¿Qué hiciste? Primero vimos la... ¿Cómo definimos? ¿Evaluaste Lo el que vimos en la desempeño? práctica. No. Mm. Eso es importante. Entonces, eso puede ser contexto. Eso puede decir. Para la presentación del problema, lo que nosotros hicimos fue observar nuestro proceso de práctica. Cuando iniciamos, durante y por supuesto el final.
Y cuando nosotros empezamos a observar que efectivamente nuestros estudiantes ejecutaban acciones que desde nuestra perspectiva estaban incorrectas, definimos generar este planteamiento de problema. Y tienes un contexto. ¿Sí? Y después tú dices, el contexto, léelo. Nosotros, el problema que identificamos es que efectivamente vemos un bajo desempeño motriz. ¿Dónde? ¿Y cómo afecta este? Por eso te digo, tú te sabes el título, pero no debes sabértelo de memoria, porque tú puedes decir, bajo desempeño motriz. Eso es lo que nosotros vimos. ¿Dónde? A lo mejor no dice nombre, dice afectación. Pero tú dices, ¿dónde? En distintos espacios vas creando el relato. Claro. Porque tú te sabes esto. Entonces tú dices, ¿dónde vimos el problema? En los niños del Colegio Corazón de María. ¿Y qué problemas vimos? Que había un problema en el desempeño motriz, que nosotros creíamos eso, y que esto impactaba negativamente ¿en dónde? En la composición corporal y en el estado nutricional. Entonces, por eso nosotros creíamos que era relevante desempeñar o desarrollar esta investigación. ¿No será necesario que agregar composición corporal? Sí, Sí, no. tienen que agregarlo, de hecho, porque eso es lo que pidió el profe Daniel. Y de las causas y efectos no hablar tanto. Y después, no, tienes que hablar, Eso y estoy porque de tienes que, acuerdo. el que presente eso tiene que profundizar, tiene que decir, ahora, cuando nosotros identificamos este problema, visualizamos en líneas muy sencillas 3 problemas principales, que en este caso se traducen en causas. ¿Cuáles fueron? Las modalidades de clases online, que por un lado puede ser positiva, no sé, para otra asignatura, porque probablemente el contenido es curricular y no tiene que ver con desempeño motriz o con acción motriz, que el concepto debiera ser acción motriz. Pero esto nos trae las siguientes subcausas, que es el origen real del problema. Y tú dices, pero y lo lees, y nosotros identificamos la priorización curricular, el tiempo de trabajo, el espacio inadecuado, materiales que no son acordes porque en las casas no existen, y la ausencia del feedback, que en muchos casos, a lo mejor ustedes hicieron práctica, pero eso no lo comenten, ustedes lo saben, pero que en muchos casos puede haber ocurrido, entonces creemos que era relevante agregarlo. Y ahí hay una que no tiene subcausa, ¿cierto? Que es la aparición de una pandemia. ¿Ya? Y que probablemente ustedes dicen no tiene subcausa, pero indirectamente se relaciona con las que están debajo y lo articulas. Y después dice, además los hábitos alimentarios, que en muchos de los casos no depende de los niños, porque así tú vas contextualizando lo que viene después, depende de los padres. Y esto también lo vamos a conocer. ¿Cómo? A través de una encuesta alimentaria que la vamos a comentar más adelante. Y después tú dices, ahora, ¿cuáles son los efectos principales? Y ahí dice, ¿dónde nos repercutió a nosotros como profesores? Y pones gestos. Y dices, 1, en la baja participación de las clases, porque efectivamente costó desarrollar clases. Y 2, en que hoy día hay muchos niños que tienen enfermedades metabólicas. Y estas enfermedades metabólicas están impactando negativamente en la calidad de vida, no solo de los niños, porque un niño enferma a una familia, de verdad. Oye, ya me deja muy bien, bro. ¿Pero tiene sentido? Sí, no, sí. Pero si tú estás hablando Sí. de lo que tú hiciste, y después tú profundizas aún más. Ahora, estos efectos, si los queremos analizar en profundidad, ¿qué tenemos que pensar? Alto nivel de conductas sedentarias, por ende, impacta negativamente en la baja participación de clases. Bajo nivel de desempeño motriz, creemos, o podría decir creíamos, que podía impactar en las clases. Aumento de enfermedad metabólica. Se relaciona principalmente con los elementos que nosotros visualizamos en nuestra investigación. IMC edad, perímetro de cintura de edad, peso, no sé qué. Eso parece que está de más allá. Eso sí, nosotros igual sentimos que se está de más Elimínenlo. porque no hay alguna tabla que Y te acabo de hacer la presentación de la identificación del problema sin necesidad de leerlo. Ustedes, insisto, conocen esto. Tienen que tener desplante. Y lo otro, y que se los dije el otro día en el Zoom, uno de los grandes problemas de este grupo es que ustedes son muy desordenados. No se organizan, no se programan, se organizan cuando pueden y no cuando deben. Hoy día llegaron y no saben qué presentar. Si lo más importante, lo dijo Francesco, o sea, lo dijo Diego, a sugerencia de Felipe,
no es el marco teórico. El marco teórico le va a dar sustento a tu trabajo. Pero aquí lo importante son tus resultados. Entonces, yo esperaría esa presentación, pero relajado y así no. Aquí, al lado, atrás, pero así no, porque esto genera desinterés de tu parte. Si tú te paras ahí, te paras así, yo pienso que no te interesa. Ya. De hecho, vean los videos de cómo empiezan a conocer a la gente, por ejemplo, que traslada droga. Regularmente se sientan así. El lenguaje corporal. Si yo me siento así, probablemente ustedes me dicen que no hay interés. Está relajado. Pero yo me siento así solamente cuando estoy relajado o cuando estoy, por ejemplo, en una actividad que estoy poniendo atención. Porque trato de lo posible, a mí me cuesta concentrar. Estar cómodo. Pero cuando presenten, yo probablemente me siento así. Porque el estar hacia el frente significa interés. Ahora nervioso si el profe está así. Pero eso es lo que ustedes tienen que buscar. Si ustedes ven que un profe empieza así, o empieza Está aburrido. algo le está pasando. A mí cuando yo veo que, no sé, una clase y veo eso así, yo me acerco y hablo de más cerca de esa persona, Algo que se despierte. como para activarlo. ¿Estamos, no? Ya, vamos a la otra. ¿Clarito eso? Sí. Ya, súper. Entonces, la diapo 3, Hipótesis. Ahí faltan las hipótesis. Claro, problemas y objetivos. esa es la 4. La 3. No, pues la 3 era el título. Motivación. La 2 había que eliminarla. La 3, eliminar el efecto, puse yo acá. Sí, 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 no. Y la 4, Diapositiva 4. el problema. claro. Ya, vamos. Eso no lo terminé porque pregunté en el grupo para añadir el porqué de cada hipótesis. Entonces lo estaba Yo creo que va a quedar mucho texto. Sí. Hay que sabérsela. Sí. Saberse el O sea, argumento. yo creo que esta Solo poner la también, hipótesis sí, así como claro. planteada. Sí. ¿Por qué las pusieron así? La primera pregunta. Porque usted dijo que quería columnas con hipótesis y argumento Ya. en una imagen. Entonces, eso es lo que hice, pero para el argumento no sé si... Yo lo que haría, esa tabla, tal cual, la dejaría al final. Cuando demos compartamos respuesta ya a las hipótesis. Ya. Entonces, en vez de poner el argumento, le damos la respuesta. Se cumple, esta hipótesis no se cumple por esto. Esta hipótesis no se cumple por esto. Pero presentamos las hipótesis al principio. Sí, ¿las mencionamos o no? pero punteadas. Solo Así, las tres- mencionarlas. las tres hipótesis. Ya. Así como el nivel de desempeño motriz Pero de los ojo, estudiantes. antes de la hipótesis, yo tendría que presentar, El porque problema. ya hicieron el problema. Sí. La pregunta Deberían era- presentar las preguntas de investigación, el objetivo Objetivo. general, Entonces, al el revés. objetivo específico y las hipótesis. Entonces tenemos... Esto primero. pero esto no es problema, pues esta es la pregunta. Sí, pues, pregunta de investigación. Pregunta de investigación. Y es, ¿existe relación entre el nivel de desempeño motriz y Ya, la espera. composición corporal? Sorry que lo interrumpa, pero eso una por lámina. Una por la mitad. Una por la mitad. Queda mucho texto. Entonces aquí hablamos del desempeño motriz y el estado nutricional y la composición corporal de los estudiantes de tercero... Composición corporal y después. Ya, espera, no, espera, es que yo te desordené. Vuelve Camila atrás. Vuelve atrás. O Mati, perdón. Otra más. Entonces sería Objetivo, pregunta de investigación, Objetivo. objetivos, Hipótesis. 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 ¿Sí? Vamos entonces a la pregunta de investigación, Camila. O Mati, perdón. Entonces, nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Existen relación entre el desempeño motriz, el estado nutricional y la composición corporal de los alumnos de tercero básico del Colegio Corazón de María? Ya, alto. Ahí nuevamente hay que darle contexto. Si yo solamente digo, y la pregunta de investigación es esta, y paso a la otra lámina, voy a terminar en 5 minutos. Claro, entonces, Entonces, ¿cuál sería el contexto? Analiza lo que hemos ido conversando claro, e identifica por qué llegaste a esa pregunta. Yo te pregunto, ¿por qué llegaron a esa pregunta? ¿Cuál sería tu respuesta? desde la perspectiva de nuestra práctica profesional, encontramos que teníamos Perfecto. alumnos con un desempeño motriz descendido, bajo nuestra perspectiva. Encontramos alumnos que tenían una composición corporal poco adecuada a su edad y además encontramos alumnos cuya alimentación durante los recreos no correspondía a su edad. Perfecto. Hiciste lo mismo que está en la problemática,
pues la identificación del problema, pero ahora lo contextualizaste para poder llegar a la pregunta de investigación. Entonces después diría, en conclusión, nosotros definimos que si Esta existe pregunta o no relación entre el desempeño motriz, composición corporal y estado emocional. e inclusive eso lo podrías hacer, mira, vuelve 2 atrás, Mati. Otro más. Ahí. Entonces, se hace la presentación del problema, se deja esa lámina. Ingresa Felipe, o sea, Diego, y Diego dice, en conclusión, y para poder avanzar, Ujú. nosotros lo que visualizamos en líneas muy generales y dice todo lo que tú dijiste, que está grabado. Y ahí mismo vas pasándola, cuando él termine, pasas la diapo, y tú dices, en conclusión, y para poder comenzar a materializar nuestro trabajo, nosotros hemos definido la siguiente pregunta de investigación. Y pones la pregunta de investigación. Y la lees, textual. ¿Existe relación entre el nivel de desempeño motriz y bla, 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 bla? Sí, hay que arreglar la pregunta. Después, nuevamente, con va a haber objetivo. No saben. ya Yo podría hacerlo todo. Es que eso podrían hacer, ¿no? Que uno vea, por ejemplo, que Diego haga la presentación del problema, los objetivos generales, los objetivos específicos. O cualquiera, lo mismo. Y ahí contextualizamos, determinar la relación que existe entre el nivel de desempeño motriz y el estado emocional. ¿Cómo podríamos contextualizar esto? Yo lo que haría sería decir, entonces, cuando nosotros ya definimos nuestra pregunta de investigación, lo que teníamos que hacer era empezar a materializar nuestra investigación. Y para ello, tratamos de definir un objetivo El general siguiente objetivo general, que cubriera la totalidad de la totalidad de las necesidades que nosotros queríamos investigar. Ah, igual hay que Y en arreglar. función de eso, concluimos que lo mejor era este objetivo. determinar Y la dices, relación entre... claro. Pero acá hablamos de relación o correlación. No, de hecho ni lo he visto. Voy a preguntar. Ya. Y ¿Pero esa para la los- leemos o la...? Claro. ¿La Sí, leemos creo que la esas podríamos leerlas textualmente. si Si los son objetivos, parte de- sí, claro. tienen que leerlos textual. Y ya para saltar a los objetivos específicos, yo tenía pensado plantearlo como, una vez planteado el objetivo general, para llevar a cabo este objetivo, planteamos los siguientes objetivos específicos, los cuales son evaluar el nivel de desempeño motriz a través del test MOVAC, evaluar el estado nutricional de los alumnos y además realizar una comparación entre las variables de estado nutricional, composición corporal y desempeño motriz. Eso está bien. ¿Sí? Oye, si yo ayer estudié. Después viene la hipótesis. Y aquí, no sé si alguno lo va a hacer o lo sigo haciendo yo, no tengo drama. Allí tendría que ir el punteo de las 3 hipótesis planteadas. Pero Claro. también un contexto. Entonces ustedes podrían decir, en base a los antecedentes que hasta el momento le hemos presentado, nosotros inferimos que las hipótesis a las cuales queríamos dar respuesta eran 3. Y se presentan a continuación. Ponen la lámina, hipótesis número 1, hipótesis número 2, hipótesis número 3. Y ahora se ven cuál era miopía, porque Es que se ve mal la imagen. Hay que escribirla, no. Eso. Ya. ¿Ya? Vamos, otra más, a ver. Entonces vas a hacer tu hipótesis. yo podría hacer Yo- todo esto, o si alguien que hace las Yo hipótesis. sigo con la hipótesis, porque Oye, si vamos a hacer como mucho hablando del Diego de Ya, que bueno. no ocurrido. Sí. Entonces la idea es que nos vamos turnando así. Ahora, ojo, la presentación ármenla todos. Sí, Porque tienen que darle la estructura a ustedes. claro. No van a andar perdidos. Idea, me gustaba el departamento. ¿Sí querí? Sí, ¿Vos? sí, solo. Al fin. Ya. Acá tenemos lo del marco teórico. Oye, sí, Espera, me pasó. profe, consulta. Fue económico. Clases online y priorización curricular. Yo ayer igual lo estaba pensando desde la perspectiva de hablar desde la clase de las clases online como decir el contexto pandemia, Te escucho. explicar que esto nos conlleva a las clases online, que las clases online derivan en que el ministerio tiene que tomar acciones y de ahí nace la priorización curricular. Breve explicación de la priorización curricular, que vendría siendo, se determinan los OAS más importantes, después vienen los OAS secundarios, y vendrían a ser lo que los profesores tuvimos que aplicar dentro de lo que es la clase online. Ya, eso está bien. Solo si usted entregue la información concreta en priorización curricular. Porque la profe Mane se la sabe al revés y al derecho. Entonces yo por eso... Ella es profe, ella viene del colegio. Yo tenía pensado decir en priorización curricular que era solo
que el Mineduc estableció los objetivos que eran relevantes ¿Mm? para poder llevar a cabo, o sea, para que cada estudiante pudiera desarrollar dentro del contexto de la modalidad online. Está bien, pero yo lo que agregaría allí a ese relato, principalmente, es decir, cuáles. ¿Cuáles OAS? O más que cuáles fueron los que intervinieron en las actividades de ustedes. Porque ustedes tenían un tercero y un cuarto, Claro. ¿o no? Yo tenía, No, yo tenía tercero. dos terceros No, básicos. no, la tesina, perdón, en la tesina, es tercero. Sí, Entonces a lo mejor digan, Nombrarlo cuando como hablan de las noticia. clases online, lo que tú decías recién, tienes que decir que por toda la cuestión de la pandemia y todas esas cuestiones. Chao. Después, priorización curricular, la introducción que diste tú y Matías está bien. Pero después digan, en el caso de nosotros, o en el caso de este trabajo de investigación, no de nosotros, de este trabajo de investigación, el OA de la priorización curricular que más nos afectaba o intervenía en nuestro quehacer diario es este. Pero sí tienes que darle el contexto, qué es lo que es la priorización curricular, por qué se ocurre, qué es lo que cubre, qué no cubre. Lo que mencionamos nosotros. Está bien. Eso está perfecto, nada más. Ya. Y de hecho está bien punteado así. Sí, sí. Lo que sí yo haría ahí, el color del fondo, Cambiar la sí, letra, ahí no, tratar de que se vea clarito. Claro. ¿Ya? Claro. A lo mejor ponerle fondo oscuro, letra blanca, o fondo claro, letra oscura, no sé. Claro. ¿Ya? Aquí estado nutricional, ¿pensaste cómo plantearlo? Sí, ¿O cómo Dale. visualizarlo? Ya, para el estado nutricional, para el presente estudio, nosotros, no se habla de No nosotros. importa, dale. Ya, se lo digo así como Sí, lo que como nosotros vamos a se decir. viene. Ya, nosotros vamos a plantear sobre el estado nutricional primero la literatura que nosotros ocupamos para guiarnos dentro de los patrones de crecimiento, que es un documento por el Mineduc, en el cual nosotros nos entrega las tablas de los patrones de crecimiento y nosotros lo ocupamos para después identificar las variables que nosotros queríamos visualizar de los estudiantes. Tenemos que, nos referimos a dos mediciones antropométricas, que es el IMC, que esa entrega directa relación a la composición corporal de los estudiantes, y el perímetro de cintura, que esa es para ver el riesgo de enfermedades metabólicas que pueden tener los estudiantes a edades futuras. ¿Qué más? Y la encuesta nutricional, que es para ver cómo ellos se alimentan dentro de sus grupos familiares, para ver su estado nutricional y cómo se alimentan tanto en alimentos procesados y alimentos saludables, como lo que vamos a hablar dentro del estado nutricional. Ya, está bien, me parece bien que lo plantees así. Ahora, lo que sí yo haría en ese caso, yo creo que hay que separar dos cosas. IMC y el perímetro de cintura no es necesariamente estado nutricional, es composición corporal. Y eso se mide a través de antropometría. Claro. Entonces, ustedes utilizaron una medición antropométrica, que en este caso es el índice de masa corporal y el perímetro de cintura. Eso es medición antropométrica. Yo igual tenía como pensado cambiar esto de estado nutricional, sobrepeso y obesidad, y que fuera estado nutricional y mediciones antropométricas. No, Composición no, corporal. mediciones antropométricas lo relacionas con perímetro y IMC. Ya. Estado nutricional lo relacionas con la encuesta y composición corporal lo podríamos relacionar con qué? Con Un sobrepeso, obesidad. Con sobrepeso obesidad. Claro, pero por Ahora- eso, sobrepeso, obesidad no siento que esté como... A lo mejor está de más. Sí. A lo mejor hay que hablar de las variables que ustedes Claro, investigaron. claro, Claro, composición claro. corporal y estado Estado nutricional. nutricional y desempeño motriz. Yo no, es que eso viene después. Ya, perfecto. Entonces eso también explíquenlo. Y pongan el test MOVAC arriba. Hay norte. Porque es la variable Sí. más importante, pues, sí es la Desempeño variable motriz, que, composición que corporal. armaron todo en función de desempeño motriz. Ya, pues entonces, ¿dónde ponemos el test MOVAC? Segundo. Antes de estado nutricional. Sí. Se diría test MOVAC, después Entonces, el estado nutricional y... Eso está bien. El Mati habla de las clases online, vengo yo con el test MOVAC. Sí. Después Después viene- Después Felipe y al final el desempeño motriz vendría Francesco. No, pues. Yo No, creo que sería- Clase online y priorización. Uno. desempeño motriz segundo. Test MOVAC y desempeño motriz. Entonces ahí no lo compartimos. Sí. Sí, porque acá igual yo le iba a preguntar, compartir. porque acá tenemos desarrollo cognitivo y habilidades cognitivas y siento que sobra. ¿Para qué lo que es eso? Es parte del marco teórico. Pero no es tan relevante. No, No. porque No, va a ser no, el desarrollo motriz. mencionarse nomás, ¿o no? Yo de hecho ni lo pondría No, porque yo el no lo- trabajo de ustedes no tiene relación con Con lo eso. ¿O cognitivo, sí? claro. No.
O sea, nosotros lo pusimos No, como, no, como no. literatura, ¿no? Ya, pero ¿cuáles serían los elementos más Desarrollo relevantes motor. del Claro, trabajo? desarrollo motor. Ya, desarrollo motor. ¿Qué más? Composición corporal, Composición y corporal, nutricional. estado nutricional. Y De ahí la se- pandemia, las clases online, que es parte del título. Parte del contexto. Claro. Y ojo que dice obesidad. Sí, sí, sí. Ah, ay, que parece que tengo dislexia. Oye, Pareciera- pero Entonces, Todo lo- clases, Clases test, online. MOVAC y Test todo lo MOVAC. que tiene que ver con desempeño motriz. juntos, ¿ya? Y el último espacio sería Estado composición corporal, estado nutricional. Esas son, creo yo, las variables más importantes Ya. del marco teórico. Entonces, Ahora, alto. Cuando usted hable de composición corporal, de tablas, de IMC, tú te las sabes de memoria. sí. Ocupa esa información. Po. El IMC y la edad. No digas solo eso. Utilizábamos la tabla del IMC, edad. Esta tabla nos permite, piensa en los gráficos. Claro, Nos permite se complica de la reconocer- media, sobre todo desviación estándar, se Eso. encuentra en obesidad. Y en función de eso tenemos categorías. Ah, Y esas categorías responden a lo que regularmente nosotros vemos en las tablas de obesidad o en las tablas de IMC. Estado, bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad 1, tipo 2, no sé. Esa información tienes que meterla ahí. Porque, y a lo mejor para apoyar eso, nuestro- 2 láminas con esas claro. imágenes. po. Y mientras tú estás hablando de eso, el que está pasando las diapos tiene que estar pensando, este no está hablando sobre el IMC y no sé qué, pum, tiro la Pongo la imagen, tabla. después tiro la otra y después vuelvo a eso. Ya. Lo que sí, profe, si vamos a hablar de esto, tenemos que hablar de autores, Sí. derechamente. El marco Entonces, teórico habla de autores. claro, en este caso, entonces, el PIPE tendría que hablar de de los la, patrones de crecimiento. de la OMS. No, de los patrones de No, crecimiento, pero- porque ahí saqué la tabla. Sí, po. Sí, pero ¿de quién es? De Minsac. Ya, entonces Ya, tiene pero- que hablar del Pero MinSal. lo que tú tienes que hacer, más que hablar del MinSal, O sea, tienes mencionarlo. que decir, cuando nos vamos a referir a estado nutricional o a sobrepeso o a composición corporal, tenemos que abocarnos a reconocer la información que nos entrega el Ministerio de Salud. ¿Qué nos dice esta información? Y ahí te la doy. Cuando tú hables, por ejemplo, sobre variables antropométricas, ahí hablar sobre IMC y a lo mejor reconocer que eso está validado a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, que propone tablas, etc. Lo mismo con el perímetro de cintura. El Colegio Americano también de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, también lo reconocen, el perímetro de cintura. Entonces vas tirando, el American College, vas tirando luces de quiénes son los que van reconociendo eso, obviamente. En el caso de la priorización curricular, Ministerio de Educación. Sí. En el caso de Test MOVAC, hay que hablar de los autores. Sí, pues, Herman y Selig. Ponerlo ahí, Test Está MOVAC, validado. paréntesis, Herman, no sé qué, Sí. año tanto. Yo tenía pensado decir, bueno, dentro de lo que es el test MOVAC, decir que es una prueba estandarizada desarrollada por Herman y Selig. El test MOVAC 3.4 comprende a los niveles de tercero y cuarto básico. Fue traído a Chile por el profesor Cárcamo Yarzún. ¿De dónde? De Temuco, De la UFRO. de la UFRO. ¿De la Universidad de la Sí, Frontera. Universidad de la Frontera. Eso también. De la Universidad de la Frontera, quien también realizó los estudios para la validación del contenido a través de, ¿cómo se llaman las encuestas? Es un tipo de encuesta de la validez de contenido, pero se me olvida el nombre. Ni idea. Encuesta, y la otra vez que son los profesionales quienes ven eso, que se me olvida el nombre de esa Ahí lo persona. agregas tú, mañana. Claro. No, es que tiene un nombre que es como comité de expertos. Ya. A través de un comité de expertos y una encuesta a variadas partes a variados sectores de la comunidad educativa referente a lo que es la educación física. Profesores, gente de UTP, etc. Eso si no tienes certeza, no lo digas. Ya. No, es que son profesores. Sí, Expertos de la educación. expertos de la educación física. Comité. Nacional. O comité. Ya. Si te ponía a decir, A través de si un tú comité de dices expertos. UTP, y ese test lo validaron en los colegios, te van a preguntar. Sí. Es que está válido. La Marianela. Sí, pero te van a empezar a Ah, ya. preguntar cosas que a lo mejor no vas a Ya, tener respuesta. bueno, entonces, a través de un comité de expertos, está validado tanto para su utilización curricular dentro de un colegio o la investigación educativa. Y hasta ahí yo. Yo sí mencionaría brevemente la etapa.
que tiene 8 pruebas y estas pruebas se agrupan. Eso. Ah, ya, tiene dos Este es- dimensiones, Eso. cada una comprende 4 pruebas y no profundizo en las pruebas. Y tú dices, pero en función del contenido y los resultados que nosotros queremos presentar, eso lo vamos a profundizar desarrollar adelante. en el marco que corresponde, el marco Ya. metodológico, el análisis de los resultados. Pero no se le puede olvidar de decirlo después. ¿Se entiende? Pero así como lo Está bien. producí, Está bien. Esto tiene que durar entre 15 y 20 claro, minutos. 15 minutos. Vamos bien. Sí, sí. Llevamos como 1 hora, pero vamos bien. No, pero bueno, ya, sí. Dale, entonces le vendría el Francesco. Pero ¿Y es el Francesco de qué va a hablar? de desarrollo motriz. No sé si vendría primero Francesco o yo. En la El idea que nosotros Diego, queríamos hablar del desarrollo motriz, ahí habláis de Galloway, ¿no? Ya, entonces, ojo. Entonces, El colgarse orden de Galloway, sería ya que Galloway... clase online de priorización curricular, no se olviden de la puntuación. El segundo sería test MOVAC y el nombre del autor. El tercero sería lo que va Francesco y el cuarto sería lo que viene con Entonces vamos a presentar solamente el punteo porque habían otras... Aquí hay diapositivas que hablan sobre. Pásalo. A ver. Pero ahí tenemos Está bien, clase eso. online, priorización curricular. Muchas imágenes. Sí, no es que no quería meter tanta letra. Está bien siempre y cuando las imágenes permitan expresar todo lo que quieren expresar. Acá tenemos Esto que lo sacar dejan estas Hay dos. que dejar el desarrollo motor. Solo desarrollo motor. Oye, esa cita está bien. Sí, sí. Sí, allá. Y acá tenemos las fotos de lo que hicimos. Que no se pudieron descargar los GIFs que se muestran en la página. Pero No es que yo podemos. dejaría esto para cuando El estemos marco hablando metodológico. del marco metodológico. Porque acá como que Sí, igual sí, se va a sí, perder. Tienes razón. Ok. El marco metodológico. Está re bueno, pero para el marco Sí, metodológico. el marco metodológico. ¿Qué piensas tú? Sí, podría ir en marco metodológico o podría ir después de las conclusiones, como un anexo. Claro, también. Entonces ustedes pueden decir, para finalizar, les vamos a presentar unas imágenes que reflejan cómo nosotros elaboramos este proceso o cómo nosotros ¿Cómo lo llevamos a logramos cabo? evaluar a nuestros estudiantes. Y chao. Y lo ponen ahí, que ¿cuánto dura? 30 segundos. No sé. Entonces ya concluyen y colocan esto como anexo nomás, como Ah, bueno. soporte. O lo otro que podrían hacer es que las imágenes de esas diapos sean parte de ese video sean parte de la presentación. O sea, que las diapositivas se creen en función de esas imágenes. Por ejemplo, vamos a hablar de test MOVAC, que estén unas 2 o 3 fotos en un lado, donde se vea que se está evaluando y el texto hacia allá. ¿Se entiende? Sí. Claro. Porque al final, Claro, y tú, lo que son las mediciones antropométricas podríamos tirarlo al Al marco juego, metodológico. Cerrar el video en dos. Claro, marco metodológico y los MOVAC podríamos poner 2 fotos de estas acá y la explicación. pero lo que yo me refiero es que no sean así como 2 fotos puestas ahí, sino que se integren en la presentación. O sea, que sean parte del diseño. Ah, ya sí. sí. Ya. O sea, por ejemplo, la misma imagen la ponen de fondo, le quitan la transparencia y que se vea, pero que no sea, que nos sirva para decir, y acá nosotros podemos ver qué estamos haciendo, no, sino que sean parte de la presentación. Por eso yo les decía que sacaran fotos, para que después armaran la presentación con esas fotos. Entonces mejor usamos PowerPoint, porque así no nos deja editar. Genial. Sí. Ahora, si hay algo, ¿tú manejas bien diseño esas cosas? No, algo le pego. Por ejemplo, esas fotos sirven bien para poder hacer una presentación. Ya. Se colocan Pipa arena. así como compartidas, 2 fotos así en un rincón. Allá donde dice test MOVAC Ya. y la otra hacia abajo y después escribes hacia allá. Entonces le das ese espacio para que la gente vea lo que ustedes hicieron. Mm. Pero que no Sin sea, nombrarlo. pero que no sea un distractor. Claro, que sea parte natural de las cosas. Ya, eso ya se habló. Faltaría esto. me parece. No, sí. No hay que tendría que decir como... Bueno, además para abordar nuestra pregunta de investigación, como tenemos 3 puntos principales, tenemos que hablar de desarrollo motor, también ligándolo con lo que es el test MOVAC, que evalúa principalmente el desempeño motriz. Y por desarrollo motor se entenderá, o sea, lo tengo que saber en realidad, según Galloway en el 2003. Y después iba a incluir ese, pero no sé si incluirlo como tal. Sí, pues son las fases de desarrollo. Y después tú puedes decir ahí que ustedes enfatizaron en este estadio. Sí, eso quiero hacer en realidad. Ah, ya.
Sí, ahí tendría que explicar eso del estadio y decir que McLinagan y Gallagher en 1985 indica que el niño presenta un desarrollo motriz de lo más simple a lo más complejo y de lo más... Ya, y alguien te podría después decir, ¿y por qué no utilizaron otro autor? Porque Porque no. Galloway se basa en el currículo nacional. O sea, porque el currículo nacional toma varios artículos de Galloway para ¿Seguro? crear su... Seguro. ¿Me lo dijo usted? Y yo creo, Yo no me acuerdo. no me voy a fallar ahí. Confírmalo. Yo le decía, no, no me dijo. No, sí. Está bien, pero confírmalo. Porque, Ya. acá, Y lo otro que puedes decir allí, con respecto a eso mismo, es decir que, por ejemplo, tú podrías decir, hay revisión bibliográfica que nosotros hicimos de autores como, por ejemplo, no sé, Juanito Pérez, no sé qué, y das una luz, Ah, ya. pero lamentablemente no lograba responder efectivamente lo que nosotros queríamos transmitir. Ya. Entonces, en función de eso, decidimos como equipo que el marco teórico, porque parece que hay otro autor en el marco teórico, Sí, sí, Giramonte, pero de desarrollo motor. ya. Parece que hay otro. sí. El siguiente, el McLinagan, es que está relacionado con Galloway, de hecho, el mismo estudio. es que podríamos plantearlo desde que la corriente de pensamiento de Galloway respecto al desempeño motriz Respondía a lo que ustedes querían. Claro, respondía a, a las necesidades que nosotros presentamos. Pero sí tienen que tener como el contenido clarito. Sí. Sí, pero otros Piaget y Charlie Rivera. Yo les mandé a validez cognitiva. ustedes un documento donde salían lo que les pidan a los profes de los colegios. Está en la nube. Ahí hay harta información de Galloway y de otros autores. Da Fonseca. Sí, Porque de hecho, Da Fonseca, por ejemplo, habla, lo que entiendo yo, y que hemos visto hacer, de hecho, en las cuestiones que hemos hecho. Da Fonseca lo divide de otra manera. Él establece otros criterios para desarrollar un motor. Sí, pero, Yo les mandé un PDF y son los contenidos que le evalúan a los profes del sistema escolar de la evaluación docente. ¿Eso tiene toda esa información? pero podríamos decir que Galloway cumple con lo que nosotros buscábamos. Y Sí, eso en podemos realidad, sacarlo. sí. Aquí lo que ustedes tienen que mostrar es lo que tienen en el texto. Claro. ¿Ya? Ya. Bien, vámonos. Después todo el día lo del pipe, que ya lo habló. Claro. Y ahí acá el marco metodológico. Ya, acá lo que yo tengo entendido, yo voy con los diseños de investigación y la técnica de investigación, ¿cierto? Eso es lo que habíamos quedado. Que el diseño de investigación era no experimental, ya que nosotros no tuvimos inferencia directa dentro de todo lo que fue el proceso educativo de los alumnos, sino que solamente tomamos muestras y en base a esas muestras logramos lo que comprende esta investigación. Es transversal descriptivo. Oye, ahí se me fue lo que era transversal descriptivo. De lo que dijiste, de hecho, se asocia más a transversal. ¿Sí? Tú lo tomaste una sola vez en un momento X. Pero no experimental también tiene que ver con que no... Que lo experimental es lo que modifica las variables. Claro. Pero no, Pero, Eso eso, no, por ejemplo, ok. lo experimental se asocia más, por ejemplo, con animales o con personas. Aplicar un protocolo de entrenamiento, que las personas ejecuten ese protocolo de trabajo y que ese protocolo de trabajo entregue resultados. Y regularmente Entonces, se asocia a una población o a una muestra que la vas a tener que separar. Entonces va a tener un grupo control, un grupo con protocolo 1, un grupo con protocolo 2. claro. Entonces el control, eso es experimental. Entonces, en nuestro caso es no experimental porque no alteraron no alteramos la muestra. Pero yo lo que sugeriría ahí, nuevamente, es leer el libro que les mandé y verificar bien qué es lo que es experimental y qué es lo que es No, sí, no yo me acuerdo porque yo planteé todo esto dentro de lo que es el diseño de investigación. Yo escribí eso. Confirmo. No, el Castro lo que nos dijo fue respecto a lo de transversal descriptivo. Él quería más literatura respecto a eso y yo, por lo que me acuerdo, tomé y apliqué lo que salía en el Sampier. Entonces, sí que, ya, pero eso hay que profundizarlo. Si en el caso de que les plantee preguntas sobre eso, usted tiene que responder en función de lo que plantea Sampier y Hernández en su libro denominado tanto del año 2014, una muestra o un diseño de investigación de características transversales es esto. Por ende, nosotros nos validamos en función de esa literatura. Ya. Ahora, si no le gusta, ya es otro problema. Ya, entonces,
para plantearlo no experimental, es que no tuvimos injerencia alguna dentro de la muestra. Nosotros solamente tomamos los test y en base a eso generamos. Y para plantearlo transversal descriptivo es básicamente lo mismo. O sea, parecido. Yo lo transversal es que no se ejecuta durante un periodo de tiempo. Esos son estudios longitudinales. Claro. Los transversales son los estudios que se hace como una toma de muestra y después se analizan. Pero eso confirme. Ya. Y después vendrían las técnicas de investigación, que fueron los instrumentos de medición o recolección de datos, los cuales fueron el test MOVAC, las mediciones antropométricas. Y la encuesta. Y la Y la encuesta. Y la encuesta de hábitos de alimentación. Consumo. Encuesta de tendencia de consumo. Y el enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que nos enfocamos solamente en datos, claro, en la recopilación de datos. Ya. ¿Y puedo agregar el cruce de estos? Sí. Recopilación de datos y cruce de estos. Pues hasta ahí confirmémoslo todo en ese libro. Ya. ¿Ya? Para que lo refuercen. Y después viene la población y muestra, y eso no sé quién lo va a decir, y la aplicación de instrumentos le va a decir el Pipe. Tengo entendido. Ya, bueno. Yo recuerdo que así Sí. bueno, la población y muestra es que nombrarlo. literal, ¿no? Sí, O sea, sí. no hay que dar No. mucha. Sí, lo- Tenemos que ahí- nombrar la práctica en ese Es entonces. que eso que ustedes ponen ahí es la muestra, no es la población. Claro. Sí. Entonces, la población se asocia al Colegio Al Corazón de colegio. María. La muestra son los Son los 42 42 estudiantes, tercero básico, que trabajaron. Claro. Hay que contextualizar eso. Eso habría que Está bien, justificar ¿no? por Así qué está eso es bien. confiable. No, pues sí, eso lo explicamos al principio de por qué elegimos tercero básico. Parte de las motivaciones. Está bien, hasta ahí va bien. Y la aplicación de instrumentos Eso, y los yo- estándares de evaluación. Tiene una duda, por ejemplo, la aplicación de instrumentos, hablar lo mismo que tú hablaste en los instrumentos de medición. No, porque tú tenés que profundizar en la aplicación. Yo hablo de los instrumentos que utilizamos y después, tú ¿cómo- profundizas del por qué. ¿Por qué aplicamos ¿Cachai? todos esos instrumentos? ¿O cómo lo aplicamos? Claro. Y esta es la aplicación de descripción de instrumentos. Ahí lo tenéis que. Explayarme, pues ahí está la Explayarte. plantilla TestMobile. Si queréis, yo voy a En realidad explicar. lo que tú puedes decir, o sea, por lo que yo estaba pensando, es que a nosotros se nos presentó una planilla donde solamente sacábamos talla y peso de los estudiantes, pero nosotros después en la recolección de datos teníamos que poner el sexo biológico, la edad, después sacar el perímetro cintura-cadera, el estado Solo nutricional y evaluación de perímetro. Claro, solo Pero tienes que lo primero que nosotros hicimos y los estudiantes eran solamente sacar talla y peso. tienes que sacarlo porque es solo cintura. Sí, sí. Ya. Si quieres, yo puedo explicarlo de la plantilla del test mobile. Tranquilo. Pero tendría que ser primero en orden. Explicar la plantilla del TestMobile, después tendríamos que explicar la medición antropométrica y al final la encuesta alimentaria. Para ir con correlación. Así, ¿no? Tranquilo. Vamos a explicarla. Ya, bueno, partimos primero, entonces acá tenemos la aplicación y descripción de instrumentos. La primera descripción que podemos enfocarnos va a ser la plantilla de registro del TestMobile 3.4. En esta se divide en dos dimensiones, la del control de objeto y la del control del cuerpo, cada una con 4 pruebas diferentes. En la control de objeto tenemos la prueba de lanzar, atrapar, Conducir con la mano. conducir con la mano y conducir con el pie. Cada una tiene una... ¿era evaluación o era...? Era puntaje que se va de 0 a 2 puntos y cada dimensión tiene que cumplir con 8 puntos en totales. Y ahí podéis mencionar los que requieren reforzamiento y los que no. Mm. Si el niño tiene no de tenés 0 a De 2 3 puntos, puntos hacia abajo. Claro. claro, de 0 a 2 puntos, el estudiante Tenéis requiere que, reforzamiento les digo, motriz. acuérdate, hablaste solo de control de objetos, se te fue a hablar de control de cuerpo. bueno, pues Espera, Tenéis que hablar de ambos. Muchas Y antes también tenéis que mencionar que lanzar y atrapar comprenden de 6 intentos, a diferencia de los demás que solamente comprenden de 2. Una vez realizadas todas las pruebas, existe un total puntaje de entre control de cuerpo, tanto para control, o sea, para control de objeto, tanto para control de cuerpo. Si este total es menor de 3, el alumno requiere de reforzamiento motor, y si es superior a 3, no requiere de algún De reforzamiento 0 a motor. 2 y de 3 Superior o igual a 3. Yo ahí generaría un cambio, mayor o igual a 3. porque al parecer tú te sabes mejor esa parte. ¿Para qué la va a decir Felipe? Yo por eso le dije, ¿puedo decirlo? Es que por eso tratemos de que la presentación se realice en función de lo que cada uno más sabe. Y lo que yo me he dado Porque cuenta... tú tomaste, ¿qué, Felipe?
el estado nutricional, la medición No antropométrica. tienes que hacer eso. ¿Para Lo qué que lo me vas he a dado hacer cuenta Francesco? es que en este momento hemos hablado demasiado el Pipe, yo y el Mati. Pero es que eso tienen Y la que Cami distribuirlo hablaba de... Yo pensé que Puede se iba a ser llegar el listo el planteamiento del video. árbol. ¿Va a ser algo tú? Sí. Si la Cami quería hacerlo. O sea, de hecho eso tendría que haber llegado listo hoy. En la Ah, el distribución. planteamiento. Yo, o sea, al menos yo tenía claro las cosas que tenía que decir. Sí, pero es que, Diego, te voy a dar un consejo. Cuando usted trabaja en equipo no habla Sí, de usted. pero obvio decir, igual lo conversamos, lo No, pero planteamos. Diego, yo Ya, te lo ya. digo, Es que- Diego, te lo digo porque Fallamos. regularmente tu relato es que tú lo sabes, que tú lo conoces. Pero si falla el equipo, fallan todos. Acá les van a poner una nota a los 5. No les van a poner notas individuales. No, la organización nomás. Entonces, dijimos si que- se equivoca uno, se equivocan todos. Ya. Y ojo, es un consejo, Diego, no se lo tomen ni a bien ni a mal. Pero si tú dices, no, es que yo sabía esto, lo que das a entender es que tus compañeros no se prepararon. Y eso deja en evidencia un quehacer que está mal. Y si está mal, corríjanlo. Pero corríjanlo todo. No sacamos nada con hacer esfuerzos aislados que uno corrige y los otros 5 sigan por ahí dándose vueltas. Pues yo creo en todo caso que al menos en el orden estábamos bien, así como está. Porque esos fueron los primeros datos que anotamos. Entonces yo no tengo problema en Tú, plantearte la mira, es que plantilla. podríamos, por ejemplo, separar la diapositiva. Una, Claro, solamente una de cada una. uno. Después Sí, yo me acá puedo está meter cortado. con la medición antropométrica y la encuesta alimentaria y ahí nos dividimos el tema de la Encuesta aplicación. alimentaria yo creo que podría decir lo otro, porque Ya. como te Ah, digo, también. hemos hablado demasiado nosotros dos, el Mati, el Francesco tuvo su punto, ¿cachai? Y la Cami también se ha perdido porque... Igual poner la hipótesis. como después de ti. Ahora que terminemos la presentación nos juntamos en mi departamento. Ahora, Ah, Rebeca. qué O cuando quieras. Y cuando ahora a imprimir el... Sí, Ah, no, quiero el documento. hay que ver el documento, Avancemos, hay que ver avancemos. las soluciones del índice Vale. y todo eso. Ya. Ya, tenemos lo del test, yo lo digo, Sí. de menor que 3 requiere reforzamiento, mayor que 3 no requiere reforzamiento. Y ese Mayor o fue igual a el criterio tres. que se utilizó El- para el análisis Para de el los análisis de los resultados. resultados. Mayor o igual a De ahí pasan a la otra lámina, porque así, por Ajá. ejemplo, si yo veo, no entiendo nada de lo que Claro. Sí, porque está... Sí, entonces estaría solo primero Ah. MOVAC, después solo las mediciones. Y acá, acuérdense que 0 es no logrado, 1 es medianamente logrado y 2 es logrado. Ya, pásalo otra vez. Esos son los estándares de evaluación, donde nosotros, Eso es estadística, sorry, eso es estadística descriptiva. sí, hacia allá. Ya Sí, ves. pero no le pongan estándares de evaluación porque no es una evaluación. Esas son las categorías que ustedes generaron en función de los resultados que obtuvieron. Podría ser categorización. Sí, pero es que, por ejemplo, mira, la primera imagen dice sexo biológico 1-2. ¿Eso se utilizó para qué? Para el Para análisis el análisis estadístico. estadístico. Entonces eso yo no lo pondría. Ya. Y lo que está abajo tampoco lo pondría porque también se utilizó para hacer el análisis estadístico. Claro. O sea, Y la se clasificación, eliminaría- Eliminar esta Y diapositiva. es que lo que pasa es que las clasificaciones el PIPE ya las va a mencionar dentro de lo que es Según la la categoría. actualización. Ah, ya, Arriba ya. yo las menciono. No, no, esas categorías no las nombra ninguno. Porque esas categorías son las que son los resultados del IMC. Pero eso que está ahí se utilizó para hacer el cruce de resultados Ujú. No, claro, los en números- No, SPSS. sí, claro, No, claro, pero a lo que voy yo es que el PIPE dentro de la categorización del IMC, por ejemplo, el Ah, PIPE se no, va a sí. explicar dentro de lo que Eso es, sí. entonces... Pero eso yo lo elimino. Sí, esto como que no... Esta diapositiva fuera. Bueno, continuando con la presentación, ahora vamos a recurrir a el análisis y también la recolección de los datos. Para esto, está bien. Para esto lo que vamos a utilizar es el programa estadístico SPSS, que tiene una sigla en inglés que significa Paquetes Estadísticos para las Ciencias Sociales, pero también está dispuesto para todos aquellos que necesiten de este programa. También usamos el Microsoft Excel para la recolección de la estadística descriptiva. Lo anteriormente dicho era para la estadística inferencial, donde nosotros cruzamos los datos y variables. ¿Qué datos cruzamos? Cruzamos las variables de control motor, de objetos, control de cuerpo que nos da el test MOVAC. Nos cruzamos con IMC, tanto continuo como categórico, perímetro tanto continuo como categórico, y
el cruce que hicimos no fue de todos estos puntos, queríamos hacerlo más específico. Por eso, las variables fueron cruzadas en una tabla de 2×2. Continúa. Entonces, la estadística descriptiva. Nosotros hicimos Alto. muchos... Es que te fuiste en la profunda con la introducción Ya, y ahora es como que retrocediste un paso. ok, lo separo entonces. Sí, yo lo que Entre- haría, vuelve de la primera a la lámina anterior. Presentación y análisis de resultados, lo que dijiste está perfecto. Ya, Pero yo lo reduciría a conversar principalmente que lo que vamos a ver a continuación es lo que ustedes lograron sistematizar con la recolección de información, ujú, cómo lo hicieron a través de la plataforma o programa SPSS, ¿cierto? Y dar la descripción del programa, aprende de para qué sirve, busca en Google, todas esas cosas. ujú. Y además utilizamos Microsoft Excel para poder hacer las tablas o las figuras, no sé, que tienen relación principalmente con la estadística descriptiva. Ya. Entonces, en función de eso, nosotros a continuación les vamos a presentar la estadística inferencial y la estadística descriptiva. Ok. Vamos, Matías, pasa a la siguiente lámina. Profe, ¿es necesario decir que el SPSS es de IBM? No, en este caso no, pero sí... ¿Es de qué? De la empresa De la IBM. empresa. No, Ah, pero ya. lo podría mencionar tal como sale en el escrito. Bueno, Ya, pero da lo mismo en realidad, eso es como contexto. Ya en el escrito tiene que estar. sí, sí está. Ya. Bueno, Y ahí parte entonces... con entonces, La estadística descriptiva. descriptiva nos va a arrojar los resultados del TESMOVAC, la encuesta de encuesta frecuencia de consumo, tanto en los alimentos saludables como en los no tan saludables, o también dicho alimentos procesados y las mediciones antropométricas. La investigación arroja muchos gráficos y mucha información, pero para nosotros y esta presentación solamente vamos a tomar 6 gráficos, 2 que tienen que ver con nuestra población. ¿Puedo decir población? Muestra. Nuestra muestra. ¿Qué quiere decir? Que hay un 77% de estudiantes registrados con 9 años de sexo biológico masculino y un porcentaje de igual forma del 50-50 en edad del sexo biológico Te femenino. enredaste en lo más Sí. fácil. A continuación les vamos a presentar la edad de la población o de la muestra en este caso con la cual nosotros trabajamos. Como ustedes Rango pueden etario, ver en la podría ser rango imagen, etario. tenemos tres edades principales. En color azul, en masculino, 8 años y a lo mejor ahí falta la cantidad. ¿Cuántos son? Ah, Claro. ya. Porque Yo si solo le digo digo- cuántos son de los 42, ¿cuánto es el 14%? Era- Son 17 de 9 Pero eso años. lo sabe usted, po. Uno, sí, uno de no, 10 yo no me acuerdo. y 3 de 8. Podrían hacer a lo mejor una tablita abajito, y te vas mirando allá y vas mirando la tabla. Ya. Pero esto acá no te puedes perder. No. Apóyate en los gráficos. Míralo, Ok. no lo miraste. No. Ya, bueno, eso en realidad era en esta Y en edad femenina tenemos un rango entre 8 y 9 años y la distribución es 50% para cada una de las edades. En fin, ahí no hay más información. Ok. Después, en los gráficos se presentan el sexo biológico y el control de cuerpo-objeto, donde nos arroja que en el control del cuerpo, si se puede dar cuenta, no requieren reforzamiento motriz 22 personas del sexo biológico masculino, mientras que un 17... No es por ciento. 17 personas del sexo biológico femenino no requieren el reforzamiento motriz. Después tenemos los Alto. resultados. Es lo que yo decía recién, unifiquen el dato. En el gráfico anterior aparecen porcentajes, acá aparecen personas. Ujú. Estudiantes. Entonces, arriba Personas habría que o también. Personas, Claro, Claro, yo habría creo que yo cambiarlo. creo que haría más fácil hablar de cuántos niños ¿Cuántos hay niños? en vez de porcentaje. Y lo otro cambia. Acá, siempre cuando presente el gráfico, anda por gráfico. Por Ya. ejemplo, y tú dices, en la gráfica, ahí dice cuenta de control de objeto, hay que eliminar el cuenta de. En la gráfica, control de cuerpo, tenemos 2 imágenes que son importantes. La primera, los que registran reforzamiento motriz o los que requieren, y la segunda, los que no requieren. En este caso lo que podemos ver es que solo 3 niños de la muestra que nosotros trabajamos, o niñas en este caso,
no requieren reforzamiento motriz. A diferencia de la siguiente gráfica o de las siguientes barras que aparecen ahí, no sé, Ujú. dice requiere reforzamiento motriz 22 hombres y 17 mujeres. Trata de ocupar esas gráficas con los textos que tienen. Ya, No te la aprendas de memoria. ya. Entonces, en la segunda gráfica podemos ver el control de objetos, donde los primeros estudiantes que requieren reforzamiento motriz son 5 personas en el sexo biológico femenino, masculino y 8 personas en el sexo biológico femenino. No así, no, mentira. A diferencia de, no requieren reforzamiento motriz 17 chicos, ¿puedo decir chicos? Sí, sí. 17 chicos y 12 chicas. Bien. Ahora, hasta ahí yo como espectador, tendría que entender cuáles son las pruebas de control de cuerpo y cuáles son las pruebas de control de son las objeto. que se presentan anteriormente. Ya, entonces, a lo mejor eso también lo podría reforzar. Antes de decir control de cuerpo, tú podrías presentar. En la siguiente gráfica, lo que vamos a observar son aquellos que requieren o no requieren reforzamiento motriz en las En el dos dos. variables principales del test, o como se llama. Bien. Control de cuerpo. Les recuerdo que control de cuerpo agrupaba estas pruebas. ¿Y cuáles son los resultados? Y tú dices, requiere reforzamiento motriz solamente 3 mujeres. Bien. No requiere reforzamiento motriz 22 hombres y 17 mujeres. Entonces vas conectando la información. Y después pasas al lado y dices lo mismo. Ujú. Vamos a continuación les presentamos la gráfica de control de cuerpo, perdón, de control de objeto, que como les decía anteriormente y les recuerdo, incorpora las siguientes pruebas, las mencionas, y tú dices, de esas pruebas y los estudiantes que se evaluaron, 5 hombres requieren reforzamiento, 8 no requieren reforzamiento. Si te das cuenta, yo estoy mirando la diapo, pero no dejo de mirar a la gente. Y después tú dices, vuelves a mirar la diapo porque ya te la grabas por colores. Ujú. Después tú dices, no requiere reforzamiento motriz. Y en función de lo que nosotros presentamos, tenemos 17 hombres que no requieren reforzamiento motriz, o niños, y 12 niñas que sí requieren reforzamiento motriz en la variable control de objetos. ¿Se entiende? Sí. Bien, continuamos. ¿Cachai?